porque además alguno tiene prisa. Entonces, para los que no habéis venido alguna otra vez, el sistema que tenemos es, se pide la palabra a la mesa y luego se irá dando la palabra por orden riguroso. Y si podéis decir con qué ponente queréis que os responda, mejor, y si no, que se lo rife. ¿Vale? O sea que si alguno tiene alguna pregunta, pues levantar la mano y empezamos el diálogo. Venga, Carolina. Un poco de hielo, he venido un poquito más tarde, pero he oído la mitad de la de Alex y ya he conectado ya con todo. La verdad que es un placer teneros aquí en el Club de Roma. Quería preguntaros por algo que vosotros conocéis bien, que es eso, la sucesión en la empresa familiar. Sé que en Euskadi somos casi pioneros, igual estoy equivocada, en la cátedra que hay en la universidad sobre empresa familiar. Y bueno, ¿funciona de verdad? ¿En el resto del Estado los protocolos estos se conocen? ¿Somos pioneros o no? ¿O copiamos algún país de Europa? ¿Se cumplen? Las empresas pymes, que hay tantas aquí, que ya no te digo en tercera generación, lo hacen, lo saben, lo pueden incorporar. ¿Quieres que repita yo con...? Sí, a ver, es difícil decir que podamos ser pioneros. Es verdad que los estudios sobre empresa familiar, la perspectiva de empresa familiar, familia empresaria y demás, son muy recientes, no tienen más allá de 50, 60 años de historia a nivel académico y demás. En España casi, yo te diría que todas las territoriales del Instituto de la Empresa Familiar tienen vinculada o asociada o están relacionadas con una cátedra de empresa familiar en la universidad, con lo cual es un tema que las universidades han enganchado con la mayoría. A ver, teniendo en cuenta el peso que tiene y el número que son las empresas familiares, tiene mucho sentido que lo hayan adoptado. Probablemente el pionero en temas de empresa familiar desde el punto de vista académico y demás en España haya sido Miguel Ángel Gallo, del IES. Y bueno, pues yo creo que hay dos cosas. Una es cuándo empiezas y luego es cuál es el funcionamiento de las empresas familiares en Euskadi, al menos de las que yo conozco, que son unas cuantas, al menos todas las asociadas, alguna más. Y en eso yo creo que sí destacamos por el hecho, pero igual que los destacamos en muchas facetas de tomarnos en serio las cosas, ¿no? Yo creo que el tema de la sucesión es un reto enorme. El problema que tienen los retos es que cuando no eres consciente de que vas a superar un reto y estás con exceso de confianza, pues puedes cometer el error de no medir el nivel de reto que supone, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la sucesión en cada familia se hace por cada familia, por cada empresa, y que lo único que me preocupa a mí es que el responsable de lanzar el proceso, de guiarlo y demás, sea consciente del tamaño del reto. Los empresarios y los líderes de las empresas normalmente cuando identifican un reto y miden las potencialidades buenas y malas que tiene, porque hacerlo bien es fantástico, hacerlo mal es horrible, suelen tomar las medidas para hacerlo bien. La asociación lo que sirve es de un punto de encuentro donde cualquiera que tenga inquietudes encuentre otros empresarios con los cuales compartir su reto, su experiencia y su forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, la gran virtud que tienen las asociaciones y las territoriales es eso, es que tú llamas, no hace falta que seas asociado, le preguntas al director, que es Aiska Zulaika, que tengo el primero, que fue el primer director de FAMEC, que fue el que me ayudó a montar esto. Tú le llamas, le dices, oye, soy empresario o estoy pensando en estas cosas, ¿me podríais ayudar? ¿Me puedes encontrar a alguien de una empresa de estas características y tal, que haya pasado un reto de relevo como el que yo tengo? Y luego te da casi igual que la experiencia ha sido muy buena, mediana o regular en el que la ha tenido, pero te va a contar normalmente mucha generosidad en compartir las historias, no en hacerlas públicas, pero sí en compartirlas. Y tú aprendes, al que le toca aprender y sacar conclusiones es al que escucha y al que recibe. Porque el caso va a ser particular para cada uno, pero primero es perderle el miedo al hecho de que las cosas se pueden gestionar bien.
Y luego yo creo que es ganar el miedo a pensar que como son hermanos, se quieren mucho, hermanos, hermanas, se quieren mucho y tal, no van a pelearse ni a discutir nunca. Yo he conocido a mis hermanas, que son por supuesto más listas, más capaces que yo, lo digo en serio, no es solo por decir, las he conocido en una faceta totalmente distinta cuando finalmente se incorporaron a pensar y hablar de la empresa familiar, lo que esperamos de ella, de si queremos dividendo o no dividendo, si imagen y demás. De repente era una faceta en la que nunca habíamos hablado en mi casa. Solo poner el tema encima de la mesa ya cambió el paradigma, pero me demostró a mí, y desde luego a mis padres, que no conocíamos facetas nuestras que son muy relevantes de cara a establecer diálogos y demás. Entonces, creo que en Euskadi se está haciendo francamente bien. Ves mucha empresa que no está en la asociación, que también tiene sus acuerdos, sus protocolos, etcétera. Yo a todos les animaría a unirse al club, porque el intercambio de experiencias te ayuda a veces a ver en qué caminos, con qué piedras ha tropezado alguien, que si evitas la piedra, pues no tropiezas y te va mejor, ¿no? Pero yo creo que sí somos rigurosos en ese sentido. Yo cuando he ido a la Asociación de Empresas Alemana, que es muy potente, la Mittelstand, está muy reconocida y demás, pues tienen unos análisis históricos, pero tienes análisis de en España cómo funcionan las cosas, es una pasada. Entonces, tenemos muchos sitios de los que aprender. A mí me gustan mucho las experiencias de los italianos, que tienen una cultura de empresa familiar muy distinta. Pero bueno, es aprender. Tú ves, tienes el reto y es como la innovación, en las ventas y en lo otro. Objetivo, condiciones, ¿qué hago? Y te enfocas. Entonces, todo el que lo hace así, todo el que identifica el reto y entiende las dificultades naturales, que no son de mala familia ni buenas, son naturales, que tienen los procesos de sucesión, solo por saberlo ya está en muchas mejores condiciones de poner los medios para que las cosas se hagan mejor. Que salga bien o mal. ¿Cuánto? Bueno, muchas gracias Alex y Javier por haber aceptado la invitación del Club de Roma. Yo creo que la presencia de tanta gente aquí es un plus que no solamente tiene que ver con el sector, sino también con vosotros y el interés que tenemos por escuchar vuestra visión, ¿no? Mi pregunta va sobre un tema muy concreto que es la generación distribuida y en particular el impulso que la fotovoltaica puede dar a este tema, ¿no? Hay voces que dicen que la fotovoltaica va a convertir la electricidad en un commodity, como ha pasado con las telecomunicaciones, y que el coste de la energía va a ser mucho más barato que lo que hemos vivido hoy. Pero en particular, quizás la generación distribuida, mi pregunta es si no pensáis que puede romper la situación de oligopolio que tiene hoy la distribución eléctrica, donde cuando la fotovoltaica, en lugar de estar aparcada en parques remotos de decenas de megavatios, pase a estar en el consumo, en el 50% del consumo eléctrico, que se dice que son los edificios de residenciales y de fábricas, vaya a tener una nueva dinámica, ¿no? Y entonces esas estimaciones que hacéis sobre la red, que la red no aguanta, que no va a ser capaz de responder a los nuevos retos de incremento de demanda, si no es un poco una percepción de un viejo modelo que no va a seguir siendo así, porque la red va a ser como el soporte para atender las necesidades eléctricas cuando la generación distribuida no sea capaz de atenderlas, y en particular con la disponibilidad creciente de baterías. Gracias. El ingeniero eres tú. Y la respondo yo. Es que prefería la otra, la empresa familiar. Como quieras. No, a ver. Yo sé que es un buen debate. Y yo creo que no va a cambiar demasiado el modelo. O sea, sí va a cambiar, pero no hasta el punto que tú dices. Hay un montón de tendencias, las microredes, la distribuida, el acercar el consumo, la generación al consumo, temas fotovoltaicos, pero luego hay detrás de eso hay también otra serie de factores que tienen que ver más con los países, con la parte social, con la seguridad del suministro a todo el mundo, con evitar que la energía falle. Entonces, aunque eso pase, yo creo que va a haber redes, en el sentido tradicional de las redes diferentes, pero redes al fin y al cabo que van a seguir estando ahí, ¿no? Porque los parques fotovoltaicos yo creo que van a abaratar el coste de la energía, de hecho ya lo están haciendo. En España creo que está llegando ya al 70% de la generación disponible, no la utilizada, pero sí la disponible, y eso básicamente está abaratando el coste, ¿no?
estamos en un modelo todavía de grandes parques y de parques más o menos replicando modelos de generación tradicionales, pero con otras plantas, pero también ya está la generación en los tejados, en las empresas, en las industrias. Pero hay un dato, que es que creo que España, si no me equivoco, es el dato exacto, pero creo que tiene como 7 gigas ya de generación solar, fotovoltaica en techos de, creo que son de viviendas, no estoy seguro si está la industria también metida ahí. Y comentaba hace un rato, cuando el sol se apaga, al sistema le faltan 7 gigas, que hay que inyectarlos de forma inmediata con algo, ¿no? El futuro son claramente las baterías, el almacenamiento y toda la problemática que está asociada a ello, pero el futuro ese todavía no ha llegado, ¿no? Entonces, esa energía que desaparece de repente tiene que venir de otras fuentes de generación o interconexiones con países, con Francia en su caso u otros, y eso hace que las redes tengan que estar ahí, ¿no? Eso hablando de los países con redes más o menos desarrolladas, pues si te vas a extensiones grandes, a países grandes con toda problemática de redes, yo creo que ocurre lo mismo y las redes de transmisión tienen que vertebrar el país. Un caso, por ejemplo, Estados Unidos, si conoces el país, hasta ahora era un país poco vertebrado. Son muy de estados, muy de redes locales, municipales, utilities y tal, y ahora están tirando grandes redes de transporte para vertebrar el país y poder llevar la energía de un lado a otro. Lo solar que se produce en California, llevarlo a otros sitios, está vertebrando el país. Entonces yo creo que el modelo de redes sí va a cambiar, sobre todo en los flujos, en las mallas, en los puntos de generación, pero van a existir, la problemática de redes va a seguir existiendo, ¿no? Y el tema de las necesidades de red puede ser que en un modelo a futuro, si estuviera ya disponible, las necesidades fueran diferentes, pero el problema que tenemos es que va a crecer la demanda y todavía ese modelo no ha llegado. Entonces hay que construirlo mientras tanto. Yo, es un tema de total actualidad, el tema de los aranceles, Trump y todo este tema. Iberdrola ha hecho una apuesta muy fuerte por Estados Unidos. Incluso en su plan de inversiones, que es uno de los mercados más importantes, junto con el del Reino Unido. Son unas cifras impresionantes de inversiones de Iberdrola en Estados Unidos. Y vosotros acompañáis a Iberdrola en determinadas fases de estas inversiones. Pues me preguntaba, ¿cómo os puede afectar esta situación, que está con tanta incertidumbre, pero cómo puede afectar unos hipotéticos aranceles en alguna situación como la energía eléctrica? O sea, lo puedo entender en los coches, pero me pierdo en el tema eléctrico, cómo eso puede incidir en el tema. Y ligado con esa pregunta, si se produce ese tema de los aranceles de Trump, ¿qué posibilidades tenéis o tenemos para buscar otros mercados, bien asiáticos o bien sudamericanos o latinoamericanos, que puedan permitir compensar o sea, en definitiva, el lío que estamos viviendo con los aranceles en el tema eléctrico, cómo puede afectar? Bueno, cómo nos afecta, yo creo que el lunes de una forma, el martes de otra, el miércoles de otra. Pero bueno, quitándole broma, yo creo que y ahí vamos a media, porque seguramente nos afecta de forma diferente. Yo creo que cada empresa y cada negocio tiene una situación diferente, ¿no? Pero yo creo que en el caso del sector eléctrico en Estados Unidos tiene una característica que es que la fabricación de componentes y soluciones eléctricas dentro del país es muy baja. Realmente, aunque parezca mentira, pues la primera potencia mundial, en el sector eléctrico en particular, pues tienen poca presencia de fabricantes y de equipos. Por eso de la forma importan la mayor parte de lo que necesitan desde países, desde Europa, que es bastante más potente que Estados Unidos en el equipo eléctrico, o desde otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, hablando ya en particular de nosotros, luego Javier hablará de Gonzalo, nosotros lo que fabricamos, o sea, lo que vendemos en Norteamérica, lo fabricamos en Norteamérica. O sea, realmente desde Europa no vendemos prácticamente nada. Y más allá de los efectos indirectos que pueda tener a nivel global, ¿no? Pues en recesión, en decisiones de inversión, en cadena de suministro, etcétera, que son tantas las variables que hay que considerar que nos faltan ecuaciones, ¿no? para poder hacer todo el cálculo. Más allá de eso, si vas a plantear el negocio, en principio en nuestro caso no tiene un impacto menor,
porque además competimos con gente que está en situaciones parecidas, que están enviando desde fuera, ¿no? Entonces, traducido a si pasara, en lo que vendemos desde fuera de Estados Unidos, pues tendría un impacto directamente en la inflación americana, ¿no? Con mayor o menor grado, pero directamente. Entonces, estamos relativamente tranquilos. Y luego, desde el punto de vista de necesidades del mercado, que es la otra variable, el mercado no vemos que se va a afectar por el hecho de que la administración Trump está en todo el frente, por mucho que sean más pro-oil que pro-renovables, como era la administración Biden. Pero las inversiones en el país, en la electrificación, en cuanto a necesidades de hacer posible la transición, que aunque puedas perforar más, pues tienes que instalar algún sitio para que perfores, ¿no? Entonces las redes se están haciendo, entonces tenemos un escenario razonablemente tranquilo desde el punto de vista del negocio. Otra cosa, si me preguntas desde el punto de vista geopolítico, ¿qué pienso? Pero desde el punto de vista geopolítico, a ver qué pienso, pero eso es para otra cena. Bueno, nuestra situación es un poco distinta. Tenemos efectos de primera onda y efectos de segunda ronda. En principio, tenemos la misma situación en cuanto a que no tenemos una fuerte competencia local. Así que lo que puede ocurrir es que cuando vendemos nuestros productos al usuario final, el usuario final tiene que pagar un plus para hacerse cargo de estos costes. Eso en sí puede ser delicado. Si es un 10%, pues bueno. Si es un 20%, bueno. Si a nosotros nos ponen un arancel del 25%, pero a China le ponen uno del 45%, pues me dan unos cuantos puntos de ventaja todavía, así que ni tan mal. El problema es que buena parte de lo que nosotros suministramos allí va a instalaciones, a infraestructuras y a desarrollos grandes. Parques fotovoltaicos, parques eólicos, instalaciones de recarga de vehículo eléctrico, instalaciones de almacenamiento. Entonces, poneros el ejemplo de un parque fotovoltaico que se lleva discutiendo, teniendo licencias, desarrollando y demás hace 2 años, que el parque se ha empezado a construir, se ha dedicado a la inversión una vez se ha cerrado el PPA o los PPAs con los diferentes clientes, es decir, a precios cerrados. Los aranceles no son causa de renovación y revisión de precios en los PPAs, al menos no en Estados Unidos, no los que conocemos nosotros. Y claro, si nosotros suministramos, por un ejemplo, $150.000 en ese parque, pero en placas fotovoltaicas hay $500.000 y los $500.000 se convierten en 1 millón, pues que los 150.000 se conviertan en 200.000, pues no es muy grave, pero pueden tirar abajo los cálculos y las presunciones que han hecho para desarrollar la inversión. Entonces, no es que yo no le venda al cliente porque le parece caro o demás, es que desaparece el proyecto. Y con una administración como la actual, que tampoco parece que vaya a hacer muchos esfuerzos para apoyar el desarrollo de renovables, que en Estados Unidos sigue habiendo una tendencia a apoyar las renovables, es decir, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alex, que aunque la administración no la apoye, tampoco la va a frenar. Y hay iniciativas, hay proyectos, pero claro, se pueden caer los proyectos porque sus condiciones de inversión se han ido al garete. Es decir, el banco financiador vendrá y te dirá, tú has vendido tanto y te va a costar un 50% más. Después de 2 años de haber iniciado el proyecto, de tener prácticamente los componentes en el transporte marítimo llegando para allá, y te puede llamar el developer y decir, se ha caído el proyecto, pago la penalización, pero no me meto estas pérdidas, ¿no? Entonces, hay una segunda ronda. Yo no me quiero imaginar qué pasa cuando clientes nuestros como GTEAM, que es otra gran empresa local que hace cosas, dicen, yo tengo un proyecto allí en el que te compro los equipos a ti y yo pongo mis inversores y luego ahí en el proyecto van un montón de placas, pues todo lo que yo le vendo a GTEAM para que GTEAM suministre en Estados Unidos, puede GTEAM decir, espera, que yo no me puedo cargar con todo lo que va a hacer de coste adicional por cuestiones de aranceles, ¿no? Entonces, sí que puede tener un cierto efecto. Nosotros no tenemos una alta presencia directa de ventas en Estados Unidos, básicamente renovables, y es verdad que los niveles de precios en Estados Unidos para casi todo, especialmente cuando hay competencia local, son, voy a decir vergonzantes, no, son como debieran de ser en todos lados, buenos. Entonces, compensar un mercado que es grande en volumen y que tiene buenos niveles de precios y márgenes en el mundo es muy difícil, porque si te vas a toda la vertiente asiática, tienen sus propias soluciones, productos y servicios, aunque tengan otras prestaciones. Es verdad que China, para todo lo que hace fuera de China, por ejemplo, sus ingenierías, sus Huawei y demás,
En nuestro caso también nos compran a nosotros para tener componentes europeos en sus soluciones de ultramar. Y en Latinoamérica, pues con el frenazo que ha tenido México el tema de las renovables, que era un mercado muy potente, con la situación que tiene Brasil, que también los tiene bastante parados por diferentes motivos, pues no vemos mercados emergentes que puedan sustituir en volumen y en precio. Esto es, a corto plazo puede haber daños colaterales que no creo que sean graves para nosotros, pero pueden ser incomodidades fuertes, pero si te tiran abajo a un cliente grande, pues puede ser problemático. A largo plazo desarrollaremos las habilidades, las capacidades, las competencias para hacer. No creo que nosotros nos planteemos temas de deslocalización a corto o medio plazo solamente basados en aranceles que alguien pone y quita de un día para otro. Es decir, pues es una situación a pensar. Por aclarar un poco, Javier está más en el mundo de las renovables, que es más sensible al frenazo rápido, a la potencial cierres proyectos. Nosotros estamos en el mundo de las redes, que son proyectos más de medio y bajo plazo, y el impacto de decisiones de corto tiene menos sentido normalmente, ¿no? Yo creo que cualquier caso, yo creo, Javier, que los dos vemos que, aunque esto tenga un impacto en el corto, en el caso de Estados Unidos, o el mundo de la electricidad, el mundo de la electrificación y las redes, en una visión de largo plazo, tiene bases de crecimiento futuro sostenible. Entonces, a nosotros no nos va a afectar demasiado este impacto, pero en cualquier caso pensamos que va a ser de corto. Hay un efecto colateral, que es lo que los asiáticos, especialmente China, Corea, Vietnam, no vendan en Estados Unidos, van a hacer lo imposible por venderlo en otros lados. Entonces la presión para poder venderlo en Europa, que sigue siendo un mercado potente y grande, va a ser enorme, y las estrategias que pueden seguir, pues a mí me dan cierto respeto porque son gente muy capaz. Manejan bien las herramientas, entonces uno de los riesgos que puede haber es que nos lancemos a cuidar nuestras relaciones bilaterales de comercio con países del entorno, a los que les damos posiciones buenas para poder suministrar en Europa, en las que vengan competidores asiáticos a fabricar en esos países vecinos, Croacia, Argelia, Marruecos, Turquía, y desde ahí, aprovechándose de las condiciones bilaterales, puedan hacernos una competencia desleal, como está ocurriendo en muchos casos. El nivel de subsidio, de apoyo y demás que tienen algunas tecnologías, algunas capacidades, es enorme. Entonces, ayer le decíamos al comisario europeo que es muy importante que haya una vigilancia sobre qué va a pasar con lo que los asiáticos no vayan a vender en Estados Unidos, que se van a buscar dónde hacerlo. Entonces, aquí no hay una gran intensidad por el tipo de demanda, necesidades y demás que tenemos, pero que eso se va a aumentar. Y yo estoy convencido, pase lo que pase, porque el riesgo de aranceles, lo aplique ahora, no lo aplique más, lo aplique menos, a los chinos les está dando duro y van a buscarse diversificación. Entonces, la tercera ronda, que es como yo le llamaría, la tercera ronda de riesgos, no te la sabría anticipar demasiado. Todavía nuestras utilities valoran mucho las prestaciones, la regulación, el compra tal, pero todos tienen directores de compras y directores financieros que hacen números y nos puede afectar incluso en las tasas de rentabilidad, en los niveles de precios, etc. Así que lo miramos con la preocupación necesaria, sin entrar en pánico. No vamos a estar como el conejo frente a las luces del coche, paralizados y asustados, pero sin preocuparnos mucho en el corto plazo de hacer cosas sin pensar, sí planteando qué planes alternativos tenemos en función de lo que ocurra. Y eso, hoy que es viernes, pues el lunes, el martes o el miércoles puede cambiar otra vez. Eso es verdad, como decía Ana. Tu nombre, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Gracias por darme la palabra y gracias a los invitados por compartir tanta visión. Me presento además porque soy nuevo en el foro, es la segunda vez que vengo. Soy Santi Pisonero, soy sociólogo e investigador social. Y esto viene al caso del comentario que quería trasladaros y que va implícita una pregunta. El año pasado tuve la oportunidad de hacer una investigación que se presentó en el Parlamento de España sobre las opiniones de los jóvenes en torno a la transición energética. Y actualmente estamos haciendo uno sobre nuevos tipos de movilidad urbana.
tanto a la población joven como a mayor. Y con vuestras aportaciones a mí me ha reventado un poco la cabeza, ¿no? Las primeras, porque hay un montón de valor añadido en lo que habéis puesto sobre la mesa, en vuestro tipo de empresa, vuestra forma de entender la empresa. Habéis hablado de soberanía, de independencia energética, habéis hablado de creación de puestos de trabajo, de PIB, de atracción de talento, y esto, sin embargo, en lo que ahora llamamos la narrativa, los relatos para justificar una posición ideológica, o en este caso de una forma de vida, no lo vemos. No lo vemos. Entonces, la pregunta sería, ¿estamos desperdiciando la oportunidad de trasladar esto que habéis trasladado en este foro al resto de la sociedad para poder lograr un mayor apoyo y consenso en torno a la transición energética? Yo creo que sí, y sin duda. De hecho, es una de las áreas de trabajo que hemos identificado en el ecosistema del sector, o en el sector, como quieras llamarle, de construir ese relato del que hablas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos como dos niveles de áreas de trabajo o de preocupación. La primera es a nivel sector. El sector eléctrico es un sector que tiene una aportación, yo creo, fundamental a la transición energética, que además es un elemento que, desde mi punto de vista, desde mi percepción, por lo menos de la gente que está con nosotros, engancha a las nuevas generaciones, el propósito de para qué sirven las cosas, y la transición energética y la sostenibilidad, la sustitución de materiales, etcétera, es algo que estamos viendo dentro de casa que hace que las generaciones jóvenes de ingenieras y ingenieros estén motivadas en proyectos asociados a sostenibilidad. En nuestro caso se ha multiplicado por 3 dentro de lo que es la empresa, el área de I+D, y ha generado un enganche en gente que antes no estaba tan motivada con determinadas soluciones, ¿no? Entonces, yo creo que el relato es importante. Pero si miras hacia afuera, yo creo que el sector eléctrico, que es un sector que, desde el punto de vista, lo digo desde dentro, también lo digo desde fuera, yo creo que es un sector que aporta mucho, que aporta mucho en valor en cuanto a transición, pero también en talento, también en riqueza, también en I+D, también, o sea, en territorio. Sin embargo, tiene un relato que no es muy atractivo, ¿no? Es un sector percibido como antiguo, como antes Juan te hablaba de oligopolios, etcétera, tarifa, no sé qué y tal, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que construir un relato que sea del sector, pero también de las empresas. Nosotros como empresas tenemos que vender empresas, no solamente productos, tenemos que vender el proyecto, el propósito que tenemos, el atractivo que tiene, y hacer que la gente que se sume a un proyecto empresarial se sume porque le apetece, porque le gusta y porque lo siente como atractivo, ¿no? Y sí, tiene razón, el relato es fundamental. Comparto lo que dice Alex. Solo creo que hay una responsabilidad fuera de nosotros en cuanto a que el entorno en el que se pueda debatir con rigor y con buenas prácticas de discusión se pueda celebrar. Quiero decir que una de las ventajas que tiene el Club de Roma y sus reuniones es que hay una dinámica de reunión donde cada uno puede expresar su opinión y cada uno puede recibir respuesta o no respuesta, pero no se generan controversias, no hay un peso especial de una dinámica que en este país, yo creo que en Europa tampoco se está dando. Ahora tenemos un nivel general de crispación donde todo el mundo se le ven intenciones por detrás de lo que dice. Entonces, si nosotros expresamos lo que estamos diciendo aquí, que es nuestra opinión y que puede ser más o menos acertada en unos casos y en otros, o lectura de datos, se puede interpretar como una visión partidista y se verá como una visión parcial, apoyando ciertos predicamentos políticos, ideológicos y demás. Entonces, eso distorsiona y hace muy difícil que las empresas podamos lanzar mensajes desde el punto de vista, oye, debatimos sobre mensajes con rigor, con información, con capacidad de discusión y encontrando puntos de encuentro y puntos de desencuentro razonables, ¿no? Pero eso, para las empresas es un riesgo enorme el intentar salir a exponer nuestras opiniones, porque no dejan de ser opiniones. Y como somos empresas, tenemos intereses. Y como tenemos intereses y somos empresas, probablemente sean intereses poco apetecibles y poco legítimos. Entonces, hay una parte de educación. Yo creo que un entorno de mensajes que sería quizás adecuado, o sea, empezar, como decíamos antes, con la educación de los jóvenes, no de los muy jóvenes. Porque el nivel de adoctrinamiento, no adoctrinamiento por terceros, sino el nivel de cómo se capta la información, la gestionan,
además pues hoy en día con las redes sociales no tiende a ser especialmente riguroso. Nosotros discutimos, y digo nosotros, me incluyo, y más los chicos que las chicas, perdón por el comentario machista, discutimos para tener razón, no para encontrar la verdad, y eso genera un entorno muy complicado, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, estas cosas que no tienen, o sea, los voltios no son ni de un lado ni del otro, y los amperios tampoco, y la energía. Creo que el entorno es muy difícil, que nosotros nos podemos poner en nuestro debe, que tradicionalmente las empresas y otros agentes no hemos sido muy proclives a compartir, pero es difícil si te sales de entornos controlados. No es una excusa, ¿eh? Además, yo no soy, como ha dicho aquí el jefe, no soy de los que no va a los sitios a decir cosas, pero yo entiendo que es difícil y te puedes meter en unos arros tremendos. O sea, te dirán, estás defendiendo, entrar en defensa tiene no sé qué, la energía, oligopolios, es la voz de tu amo. O sea, es difícil con el contexto actual, y yo creo que eso es una de las cosas que estamos perdiendo como sociedad, que nosotros y todos los sectores y demás no encontremos entornos adecuados para expresar lo que pensamos que es la realidad de las cosas y cómo están. Pues es un poco pena, pero yo no me atrevo a salir mañana a hablar en público de esto, porque me puedo encontrar con una situación muy desagradable de interpretación de lo que digo. Pero estoy de acuerdo contigo, no es la percepción que se tiene. Arratsaldeon. Bueno, pues muy interesante. Yo también le estoy dando vueltas al foro. ¿En qué foro se podrían impulsar transformaciones fundamentales de los marcos en los que estamos para afrontar estas transiciones? Pero bueno, mi pregunta va sobre las redes. Entonces, para la transición energética es necesaria la electrificación, os habéis explicado muy bien, y para la electrificación tenemos la barrera, la limitación de la capacidad de la red. Entonces, mi pregunta es para entender bien dónde está la limitación. Por un lado, tenemos yo sé que a veces cuando hay una industria que necesita aumentar muchísimo su consumo, puede financiarse una línea, ¿no? Puede hacer con Iberdrola un contrato y se contrata una línea. Pero luego, cuando hablamos de saturación de la red, estamos hablando en el transporte o en los puntos de conexión. Porque yo también he oído mucho de que estamos esperando a que programen punto de conexión aquí, punto de conexión allá, y eso va de red eléctrica española, despacio. Entonces, la pregunta ¿es la red, es las líneas, es los puntos de conexión, son ambas cosas? Y en el caso en que sean las líneas, que no sé si son las de alta, las de media o cuáles, ¿cabría que hubiera otros actores que intervinieran en el sistema? No solo legalmente, sino ¿tendría sentido el modelo económico? O sea, tanto a los generadores que necesitan capacidad de transporte para inyectar, como a los que necesitan el transporte para consumir, para alguno de los dos o para ambos, ¿tendría sentido el modelo económico de invertir ellos? Digo, para que esto sea una propuesta. Vamos a proponer que el sector privado pueda hacer inversiones en red. Y también la curiosidad de cómo es el sistema americano que comentabas, Alex, que tiene 3.000 sistemas pequeñitos. Ahora están invirtiendo en el grande. ¿Esos sistemas pequeñitos son públicos, locales o entra también algún actor privado? Vamos a ver, empezando por la fácil, que es la de Estados Unidos. Digo la fácil porque como no sé contestarla, pues es fácil. La de Estados Unidos es muy complejo, o sea, tienes unas redes de utilities municipales, cooperativas, estatales, que cada una tiene su rol. Algunas de ellas están interconectadas dentro de una región determinada, pero luego están aisladas de las demás. Entonces es bastante complejo, no te sabría responder exactamente al entramado de la legislación necesaria para que eso cambie, ¿no? La parte
buena es que se han dado cuenta que tienen que interconectar el país, el territorio, dando líneas de transmisión que une el este con el oeste y el norte con el sur. De hecho, están subiendo a niveles de tensión que hasta ahora no tenían, de 800 kilovoltios, que es el nivel más alto que tienen hasta ahora. Pero esa parte, cómo funciona la complejidad del mercado norteamericano en cuanto a cómo está regulado todo eso, no lo sé. Yendo a la pregunta más cercana, ¿no? A ver, el problema está en todo. O sea, la red de transporte y distribución de energía es un conjunto, es un sistema que está interconectado. Entonces, hay zonas más saturadas, zonas menos saturadas, casi como si fuera una red de carreteras. Hay carreteras en las cuales tienes un flujo de coches que está saturado, tienes que ampliarla, pero de luego se traslada a otra carretera. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Por dar algunos datos. Red Eléctrica, por ejemplo, que es la responsable del sistema de transmisión en España, es el único operador del país, que además es un modelo muy típico en todos los países, que la red de transmisión es la red de un operador, y que yo creo que puede tener sentido, porque al final hay que llevar la energía a todo el territorio, a todo el país, y si fuera totalmente privado, pues sería difícil que desde el punto de vista económico alguien llevara la energía a la Sierra Madre de México, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, la red eléctrica tiene un presupuesto aprobado por el gobierno, por el Estado, en base a los presupuestos, para redes este año que suma 1.600 millones de euros anuales para redes. Ese presupuesto es aproximadamente 3 veces más de lo que invertía hace 6 o 8 años, ¿no? Pero aún así, ellos dicen que es la mitad de lo que necesitan para poder preparar la red para lo que viene. O sea que en el nivel de transmisión hay un déficit de planificación, tener en cuenta que son planificaciones a largo plazo y se están haciendo estimaciones de demanda que, como todo, son estimaciones y pueden fallar en función de los modelos que se calculan, pero son, desde mi punto de vista, razonablemente conservadores si quieres cumplir con los objetivos que antes mencionaba Juanjo del futuro, ¿no? Si te vas a la red de distribución pasa exactamente lo mismo. O sea, las redes de distribución están dimensionadas para un flujo de energía determinado y la petición de electrificación de las industrias y de los hogares pues está sobrepasando las capacidades que tienen las operadoras, que en este caso son privadas. Las distribuidoras son privadas. En España están pasando. ¿Por qué pasa? Que hay un problema otra vez de presupuestos. Ambos, unos por presupuesto del Estado y otros por tarifa, tienen su capacidad de inversión limitada por la regulación. Y, teóricamente, desde el punto de vista puramente empresarial, si tú tienes que hacer una inversión, la haces y buscas el retorno a futuro. Pero si no la puedes hacer en el momento que lo necesitas, pues simplemente estás aplazando el tiempo de inversión. O sea, las redes de transmisión, por ejemplo, si hay que invertir 7.000 millones, pues que se inviertan y que luego no se invierta esas cantidades en los años siguientes. Pero no parece que tiene demasiado sentido aprobar presupuestos parciales cuando son inversiones de largo plazo, ¿no? Y entonces yo creo que es un problema de necesidad versus capacidad de inversión. No tanto porque sea público o privado, sino porque es un sector con regulación en la mayor parte de los casos. Espera, ¿está muy bien contestado? Es que ricasco por vuestra presentación, creo que ha sido muy interesante. Tendría 2 preguntas para los dos, si os parece oportuno. Primero, en el tema de la transición energética a nivel global, para muchos tienen claro que el papel de las nucleares, sobre todo las nucleares de tercera generación o de última generación, van a ser absolutamente necesarias, ¿no? Y hay proyectos de inversión en el mundo sobre esta cuestión. Entonces, me gustaría saber cuál es vuestra opinión al respecto. Y en segundo lugar, una mirada un poquito más en zoom hacia nuestro país. En Euskadi tenemos un enorme déficit de generación y además los proyectos ecológicos, los proyectos de renovables están teniendo muchísimas dificultades en muchísimos sitios en obtener autorización. ¿Cuál es vuestra opinión sobre la situación del país y si también creéis que a lo mejor pues, son las nucleares de última generación más seguras y que se apagan solas y todas estas cosas pues podrían ser un elemento de solución? Es que ricasco. Yo sobre nucleares no sé mucho, lo que sí sé es que por el momento lo que se está hablando de las últimas versiones, las micronucleares y demás, están en fases de pilotos y no te voy a decir prototipos, con lo cual esperaría a ver si la tecnología demuestra sus capacidades. Yo creo que las nucleares convencionales no tienen sentido económico, financiero y de inversión.
Creo que una pregunta distinta es alargar la vida útil de las nucleares con todas las garantías de calidad y demás. Es decir, en Europa, la Europa que reconocemos como la Europa occidental, no hemos tenido incidentes llamativos que han tenido consecuencias. Creo que por la pura dinámica de renovación de equipamientos, una central nuclear de muchos años resulta que en términos de equipamiento la renovan cada un plazo relativamente pequeño, las condiciones de seguridad son altas, el coste de cierre de una nuclear supera los 10 años, es un coste tremendo que aunque esté provisionado no deja de ser un enorme coste, y yo creo que la contribución a la transición energética de centrales nucleares activas que pudieran alargar algo su vida útil hasta que las otras medidas permitan el cerrarlas, debería ser un tema al menos a discutir encima de la mesa y a ponerlo en términos de lo que somos capaces de pagar o no, teniendo en cuenta que el efecto climático, que es uno de los objetivos básicos de la transición energética, pues lo cumplirías. Tendrías otros condicionantes, como puede ser la gestión de los residuos, etcétera, que hoy en día la central que se cierra, los residuos también se tienen que ir guardando, es decir, que no han desaparecido los residuos de esas centrales, esas siguen estando por ahí, ¿no? Y además se pagan con base diaria, cada día se le paga al centro de almacenamiento que hay en Francia donde se tienen esos residuos. Entonces, creo que nucleares todavía yo no tengo, o no he leído, o no he visto que haya suficiente confianza para hacer un despliegue. Creo recordar que hace poco se ha dado el visto bueno al desarrollo de una central con tecnología General Electric, una microcentral. Sé que están hablando en Estados Unidos de alguna que dé soporte a alguno de los super mega centros de datos. A ver, porque son las condiciones. Si me dices dónde la pondrías, cuál es el nivel de densidad poblacional cercana, todo ese tipo de cosas, yo creo que es de una complejidad. Creo, en particular, porque no me digas que no me meto en el foco, creo que podría ser una oportunidad, ya que tenemos la central de Le Moniz, que ya tiene todas las infraestructuras, que llevan más tiempo conseguir las líneas de evacuación de una central que construir la propia central, por cuestiones digamos, de ecológicas y de por dónde meter las redes. Yo creo que sería bueno mantener la posibilidad de que si esas tecnologías de tercera o cuarta generación se vean viables, pues sería un factor a tener en cuenta. Otra vez, yo no me puedo poner a favor o en contra de algo que no conozco en ese sentido, pero si tiene la posibilidad de ser más seguras, ser eficientes y darnos una tasa de autonomía en la gestión energética o en la dependencia energética menos dramática que la que tiene Euskadi, partiendo que Euskadi en concreto no está siendo especialmente proclive al desarrollo de las renovables y demás, pues yo creo que no tanto la plena autonomía energética, pero tener cierta autonomía sería un valor y yo creo que habría que estudiarlo. Y creo que la tecnología que se desarrollará para las centrales nucleares será buena tecnología, funcionará y será segura, pero creo que necesita sus tiempos. Así que sí, yo creo que podría ser una versión y que un problema no es solo la central, sino las líneas de evacuación. Cuando generas tanta energía, ¿por dónde va a pasar esa...? España tiene graves problemas de conexión en Europa porque no somos capaces de conectar España y Francia, que deberíamos tener varias autopistas de energía a nivel de transmisión, y eso lo está parando intereses políticos, puramente. Y eso daría más resiliencia. La interconexión genera complejidad, pero también genera seguridad en el suministro y competitividad, ¿no? Y bueno, yo creo que sí se podría pensar en ello, porque es pronto. Yo estoy de acuerdo con lo que Javier. Al final el sistema energético necesita una energía base que soporte las fluctuaciones de las renovables, que son renovables, o sea, entran y salen, y eso solo lo da con una energía base y con interconexión con otros sitios. La integración con Francia, que es uno de los objetivos que está haciendo una línea ahora por el Golfo, que conecta precisamente con Le Moniz, y hay otras dos previstas, una por Aragón y otra por Navarra, pero todavía no llega ni al 5% de la interconexión entre España y Francia, ¿no? Entonces la energía base es necesaria. Entonces, cerrar las centrales nucleares en un momento en el que queremos intermediar energética de otros combustibles y de otros países que no suelen ser combustibles, y además encima no queremos que suba el coste de la energía, como hemos vivido hace 3 años,
pues no parece lo más inteligente. Vale, me toca a mí. Ha sido muy interesante, muchas gracias por todo lo que habéis compartido. Yo tenía una pregunta, ¿no? Las empresas familiares, al menos las vuestras, yo no he oído, y os conozco bien a los dos, es decir, que me os ha llamado la atención, nunca he visto en prensa ningún tipo de conflicto, situación de conflicto, cuando habéis tenido negociaciones, digamos, salariales, convenios, etcétera, cosa que sí hemos sufrido muchas de las empresas industriales de Euskadi, ¿no? A ver, un poco para los dos, ¿no? Alex, que es un experto surfero, y Javier, que es un fantástico cocinero, ¿hay alguna hoja de ruta, algún mapa, alguna receta que podamos tener cómo se trabajan estos temas desde empresas como las vuestras, que nos puedan servir a los demás de orientación? A mí me gusta el modelo de la corporación Mondragón. Cuando le preguntaron lo mismo hace poco, a ver qué opina de los problemas de los sindicatos, contestó algo, pero yo le entendí algo así: nosotros no tenemos sindicatos, con lo cual se quitó el problema. Yo no sé, Alex, pero nosotros tenemos tremendas discusiones, tremendos conflictos. A nosotros nos han cerrado 10 días, un año, en el que nosotros teníamos convenio cerrado por encima de la solicitud de los sindicatos de ese año para cerrar convenios. Cerraron 10 días en apoyo al proceso de solicitud de derechos porque éramos la empresa de referencia de la zona. Entonces tenía que parar a alguien que llamara la atención, nos pararon a nosotros, teniendo convenio cerrado, condiciones por encima de las que se estaban negociando, las habíamos cerrado 2 años antes. Entonces lo que pasa es que somos buenos en intentar que no se hable mucho de eso. Creo que cuanto menos se hable, cuanto menos ruido se haga, si se puede evitar, es bueno, pero es que eso va en contra de los intereses de una de las partes. Ayer decía el vicepresidente de la Comisión, decía que todos queremos que Europa negocie con Trump, pero es que Trump no quiere negociar con nosotros, así que iros preparando porque esto no va a ser fácil, ¿no? Y yo creo que es un poquito una situación que nos afecta a todos, yo creo que nos afecta a todos, y si tienes la suerte de ser una empresa más o menos de referencia, pues eres el altavoz ideal, ¿no? No sé si Alex, que también tiene esa misma situación en su entorno, le afecta así. Y intentamos de verdad no tener, ser suficientemente razonables, trabajar previamente, pero eso yo sé que lo hacéis todos, es decir, que ya hoy en día nadie va a tener prácticas de negociación colectiva que sean no razonables. En esta mesa creo que casi el 50% de los que están aquí sentados en esta parte trabajamos en Arteche, ¿no? Con lo cual algunos de los que están aquí sentados han vivido situaciones también de discusiones sindicales obviamente, ¿no? Y yo soy muy empático con Arteche. Entonces, no sé, tampoco hay una varita. Yo creo que nosotros lo que tratamos de hacer siempre es que el proyecto que tenemos sea lo más posible compartido por todas las personas en Arteche y que sean parte de ese proyecto, ¿no? Entonces, cuando ahí llega el momento de las negociaciones, siempre buscamos 2 cosas. Uno, acuerdos a largo plazo. Buscamos periodos de tiempo de 3-4 años para dar estabilidad al proyecto y que lo que es la discusión típica se centre en un periodo de tiempo que aislado pues sea poco. Y luego lo que sí nos ha pasado de forma, yo diría, bastantes veces es que, claro, somos, como dice Javier, somos referencia de comarca y eso es un elemento, pues, altavoz, ¿no? O sea, es un tema atractivo. Pero sí hemos vivido varias veces en las cuales la gente de los comités de empresas han desoído las instrucciones de los sindicatos de fuera e incluso se han salido y se han convertido independientes, ¿no? Con lo cual yo creo que las conversaciones y las negociaciones siempre se han puesto en formato proyecto empresarial, tratando de mirar en un proyecto compartido a largo plazo, ¿no? Pero también tenemos discusiones, no te creas. Hola, pues a mí os lanzo la pregunta y bueno, pues me encantaría escucharos a los dos, lo que veáis. Mirando un poquito al pasado próximo, ¿no? Nosotros vivimos en un país donde hace muy poquito, pues también de la noche a la mañana se ha puesto un impuesto a las energéticas, cuando el Estado realmente estaba en récord de recaudación, o sea, tampoco es que fuera una situación crítica ni nada de esto, ¿no?
Y entonces, bueno, mi pregunta es si creéis, en vuestra opinión, que hemos aprendido algo, que hemos, de tener al enemigo en casa, ¿no? Dicho así de una forma un poco simple, si creéis que esta nos va a dar alguna ventaja, hemos aprendido algo o llevamos alguna ventaja aprendida para la situación que toca gestionar ahora, ¿no? Y luego, mirando un poquito al futuro, pues yo la verdad que recientemente, tanto a través de algún evento que ha liderado Antón como el que lideró ayer Lander, pues he tenido la ocasión de escuchar a Juan Verde, que es una persona que pertenece a la administración americana y que tiene una visión espectacular de Estados Unidos, ¿no? Y entonces él habla de España a futuro como la gran oportunidad de ser un hub de referencia a nivel mundial en energía. Y me encantaría pues escuchar a vosotros qué opinión tenéis sobre esa visión. Gracias. Como quieras, yo he tenido un compañero de trabajo que solía decir: piensa mal y te quedarás corto. Yo creo que es bueno ser optimista, creo que ser ingenuo es un problema. Creo que debemos ponernos en la disposición de decir que algo habremos aprendido entre todos, pero el pasado cercano no traslada mucho esos mensajes a ciertos niveles. Quiero decir, yo creo que se están haciendo debates que son muy ideológicos en temas que son de otro estilo. Es decir, cuando hace falta que la gente arrime el hombro, la gente, las empresas y demás, pues se les dice y lo hacen. En la pandemia se ha demostrado que se han hecho cosas muy bien de diálogo. El debate excedía con mucho los intereses individuales en muchos casos, todo el mundo estaba más o menos asustado y las administraciones y las empresas nos pusimos de acuerdo en tiempo récord para quién tenía que seguir operando, quién no, cómo colaborábamos. Los representantes del comité de empresa siempre, en nuestro caso en la empresa siempre apoyan la empresa, pero además los más viscerales en temas sindicales apoyando en los temas de formación, no formación, organización de los puestos de trabajo y demás. Hay situaciones que nos llevan a demostrar que podemos hacer las cosas razonablemente. Yo creo que nos tienen que llevar muy al extremo para hacer eso. Yo creo que el tener un récord de recaudación no es ni bueno ni es malo. Yo no creo que las empresas, que los estados, su objetivo sea batir récords de recaudación, sino batir récords de calidad de vida en su entorno, de seguridad, de servicios, etc. Pero hemos llegado a un diálogo donde parece que es bueno tener récords de recaudación. Yo en alguna asociación en la que he estado, cuando teníamos superávit, decíamos: pues tenemos un problema, estamos cobrando a los socios y no lo estamos gastando, no estamos dando los servicios, nos lo van a echar en cara, ¿no? Entonces, ¿es en qué se usa lo que es? Entonces, a mí lo de si tiene que haber un impuesto de un tipo o de otro me parece que va en contra de las reglas racionales de funcionamiento. Quiero decir, las contribuciones de las empresas tienen que ser las que tienen que ser, y si a mí me suben un poco más o bajan, pero me parece que es, entre comillas, es peor, porque me afecta a mí, afecta a los directivos y demás. El impuesto de patrimonio está eliminado en buena parte de Europa por considerarse que es un impuesto que no ha lugar y que si se pierden ingresos habrá que buscar otros mecanismos que serán subir el IRPF, hacer no sé qué, lo que tú quieras, pero poner un impuesto que no tiene sentido porque es un efecto exclusivamente recaudatorio y es poco justo, y no se elimina porque es un impuesto ideológico. Entonces, cuando estamos mezclando los temas, nos tiene que venir muy mal dadas. Yo creo que este tema de los aranceles y la posición de Trump y la posición de debilidad en la que nos vemos en Europa y demás, esperemos que nos ayude a espabilar un poco hacia la dinámica de la importancia que tiene la unidad, porque juntos somos algo y separados no, eso es un tema tremendo. Y no soy especialmente optimista, estoy dispuesto a que me sorprendan positivamente, pero sé como por ejemplo creo que en el País Vasco ahora tenemos un muy buen nivel de debate, de opinión. Es decir, yo lo que escucho, no el acuerdo fiscal con Podemos y demás, que me parece malo, ¿no? Dice, tenemos una administración que yo confío mucho en que van a hacer cosas muy bien, se van a donde un socio político, le llegan a un acuerdo y cuando el acuerdo se publica y se quejan los empresarios,
te dice no te preocupes porque eso que hemos quedado con estos no se va a cumplir porque por detrás vamos a hacer las cosas para que no se cumpla. Entonces a mí eso primero me da miedo. Y segundo, les digo, es que no acabáis de entender lo que nos importa el lado emocional a las empresas. Nos estáis diciendo en público que somos el enemigo, el diablo con cuernos y rabo, y luego nos decís, no os preocupéis porque no os va a hacer nada. Pero nuestra imagen, la percepción de la sociedad de nuestra labor, es muy importante para nosotros. Entonces, como creo que no están entendiendo ciertas cosas lógicas básicas, muy optimista no soy. Ahora, dispuesto a equivocarme, que me sorprendan y aplaudiré con las orejas. Y lo del hub, desde el punto de vista de renovables, España es un lugar espectacular, porque tenemos un territorio grande con unas condiciones magníficas. No sé yo si es muy buena idea ser un hub internacional de la energía en términos de generación abusiva o excesiva, pero si tenemos el potencial, como mínimo lo que habría que hacer es estudiarlo, qué implicaciones tiene, qué posibilidades nos aporta, etc. Desde luego, para los que trabajamos en la red de distribución, que es crucial para poder habilitar el uso de esa energía una vez que se genera, y además que se inyecta y que genera complejidad en la red y que nos lleva a digitalizar y todo lo demás, para mí miel sobre hojuelas. Pero no sé si tengo todas conmigo respecto a que ese escenario, sin un buen nivel de control de marco de a dónde queremos llegar, sería lo más positivo en su conjunto. Yo no creo que es bueno depender demasiado de unas cuantas cosas. A mí depender del turismo me parece fabuloso, pero me parece que tiene un factor de riesgo depender en exceso. Creo que perder el peso de la industria es malo porque si pasa algo con el turismo, la industria no se reactiva así. Y creo que meternos en un commodity como es la energía, que va muy apretado en precios, que estamos viendo con los temas de los renovables y los proyectos, los que se paran, que estaban aprobados, que ha salido no sé qué y el otro. A mí me gusta la industria, porque creo que la industria, lo que sobreviva y esté, te va a dar una cierta buena calidad de vida y demás. Lo otro igual te genera buenos ingresos, impuestos, una buena posición global. Si nos generara bajos costes de energía a los ciudadanos en la industria, le vería ese punto positivo. Sí, a ver, yo creo que sobre el hub que comentaba, yo lo he oído también a Juan 2 veces, el tema del hub. Yo creo que habla sobre todo, y más de la parte del gas, donde hay gente más experta que yo en esta misma fila, con lo cual no puedo opinar si realmente es una oportunidad o no. Respecto a la parte eléctrica, yo creo que más que pensar en que es una oportunidad desde el punto de vista de generación, yo creo que es una oportunidad desde el punto de vista de desarrollo industrial, o sea, de desarrollo de tecnología y de construir empresas que luego puedan exportar esas capacidades hacia afuera, como ya se ha hecho en el pasado, porque el sector eólico creció a raíz del crecimiento eólico. Entonces yo creo que sí hay una oportunidad, porque efectivamente España ya tiene un potencial de renovables muy fuerte. No sé si como para que sea un elemento de ingreso para el país de forma... Sí, no lo sé, la verdad es que no termino de verlo, pero sí como elemento tractor para desarrollar tecnología, industria, etcétera, que luego pueda servir para crecer fuera, ¿no? Y sobre el gas, pues, a vosotros. Son las 5:05. Yo creo que hemos cumplido suficientemente el horario de debate, si no hay ninguna pregunta más. Y yo lo que quisiera es agradecer tanto a Alex como a Javier, o a Javier como a Alex, la exposición que nos han hecho sobre el sector eléctrico y sobre todo el optimismo que nos han subido, porque de alguna forma vemos un sector que puede tener futuro y que además está enraizado con nuestra tierra, ¿no? Esto, bueno, yo en ese sentido me parece una aportación muy positiva la que nos han hecho. Y por otra parte, felicitar a todo el mundo porque mantenemos este foro donde podemos, o este entorno donde podemos expresar nuestras opiniones o nuestra diversidad en ausencia de tensiones, ¿no? Trataremos de mantenerlo así. No traeremos a ningún sindicato por ahora porque no creo que lo podamos conseguir, pero seguiremos un poco en esta línea. Y simplemente decir que la ponencia que va a desarrollar la copresidente del Club de Roma Internacional se llamará El desafío de la humanidad atrapada entre dos eras,
qué es lo que hay detrás, eso ya... No sé qué habéis hecho perdiendo el tiempo con vosotros. Os pido un aplauso para los dos.